Hola, ¿qué tal? En el siguiente video verás cómo descomponer un vector en sus componentes. En este caso tengo la siguiente gráfica. Tengo un vector f, que va de este origen hasta aquí, y lo voy a descomponer en dos vectores fx y fy que son perpendiculares entre sí y que parten de un origen en común aquí. Bueno, para esto vamos a tener que usar las razones trigonométricas que escribiría a continuación. En este caso, seno de un ángulo conocemos que es cateto opuesto entre la hipotenusa. Bien, aquí en nuestra gráfica podemos ver que formamos un triángulo rectángulo con estas componentes FY y FX. Entonces, con esta razón trigonométrica voy a relacionar estas cantidades con f, usando las razones trigonométricas. Ahora, aquí, como forma un triángulo rectángulo, esta parte que no forma o no toma en cuenta este ángulo, el ángulo del vector f, va a ser nuestro cateto opuesto. Y el lado que toma en cuenta o forma parte de nuestro ángulo, de nuestro vector, va a ser el cateto adyacente. Y nuestro vector f, su longitud, va a ser la hipotenusa. Ya está. Bien, entonces cateto opuesto va a ser el vector fy. La hipotenusa va a ser el vector f. Entonces, seno del ángulo de nuestro vector es igual a la división de fy entre f, nuestro vector. Ahora, vamos a despejar la componente fy, por lo tanto, va a quedar así. F va a pasar multiplicando a seno de un ángulo, del ángulo de nuestro vector. O sea, va a quedar así. Fy se va a escribir así. Así. Nuestro vector f por seno de su ángulo. Y ya está. Ya tenemos esta relación que relaciona la componente en y con el vector f, nuestro vector dado. Ahora vamos a hacerlo para el siguiente componente. Para el siguiente componente vamos a tener que usar coseno del ángulo. En este caso, esta razón trigonométrica es cateto adyacente entre la hipotenusa. Y esto servirá para relacionar el vector fx con el vector f. Y va a ser así, cateto adyacente, en este caso el cateto adyacente es nuestro vector fx entre la hipotenusa. La hipotenusa es el vector dado, f. Entonces, coseno del ángulo es igual a fx entre el vector f. Y por lo tanto, al despejar el vector f, va a pasar de este lado, como está dividiendo, va a pasar multiplicando, y la componente en x o la componente fx va a ser f por el coseno del ángulo del vector f. Y ya está. Entonces, usando estas dos ecuaciones, podemos descomponer nuestro vector f, nuestro vector dado, si nos dan un vector, podemos descomponerlo en dos vectores como estos. Dos vectores que partan de
un centro en común del origen y que sean perpendiculares entre sí. Bueno, ahora, si nosotros queremos encontrar el ángulo de nuestro vector, conociendo solamente las componentes de nuestro vector, vamos a tener que auxiliarnos de esta razón trigonométrica. Tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, como el cateto opuesto es la componente en Y, o sea, FY, y el cateto adyacente es la componente en X, o sea, el vector Fx, podemos llegar a que tangente de el ángulo de nuestro vector es igual a la división de la componente en Y entre la componente en X. Y por lo tanto, el ángulo lo podemos encontrar así, como arco tangente de la división de nuestras componentes en y la componente en X. Y ya está. Ahora, si nosotros únicamente también tenemos nuestros componentes, podemos utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice así, que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más el cuadrado del segundo cateto de nuestro triángulo rectángulo. Y tenemos esto, tenemos que el vector f es la hipotenusa, la componente en y, fy, es el cateto opuesto, y la componente en x, fx, es el cateto adyacente. Y bueno, c va a ser la hipotenusa, que es f. Se va a tener que elevar al cuadrado, eso va a ser igual a la componente, va a ser la componente en x, se va a elevar al cuadrado, más la componente en y, se va a elevar al cuadrado. Las componentes son los catetos y el vector principal, el cual estamos descomponiendo, es nuestra hipotenusa. Simplemente paso este exponente 2, va a pasar del otro lado con signo de raíz, signo radical. Y ya está. Bien. Aquí obtuvimos estas fórmulas que nos servirán para descomponer nuestro vector en sus componentes respectivamente y encontrar el valor de su ángulo conociendo sus componentes y la longitud del vector principal conociendo las componentes de ese vector principal. Bueno, esto también es muy valioso a la hora de resolver problemas de equilibrio estático. Bueno, eso es todo.